Antes del tiempo, antes de la forma, antes de la primera vibración que rompiera la quietud del vacío, existía el silencio. No un silencio de ausencia, sino un silencio absoluto, colmado de intención, saturado de perfección. El silencio del eterno. En ese instante sin medida, donde ni la luz había sido pronunciada, habitaba el innombrable, el incorruptible, el yo soy. No tenía principio ni sombra de principio. Él era, Él es, Él será. Desde su trono sin edad, el Altísimo contempló la nada, y en su mirada, la nada tembló. Y entonces, sin esfuerzo, sin tensión, sin conflicto, habló, y su voz desgarró la no existencia, y la palabra fue, sea la luz, dijo, y la luz estalló en gloria, danzando sobre la superficie del caos. Con precisión infinita, desplegó los cielos, tendió los cimientos del abismo, midió con justicia los límites del océano, y sopló vida en lo que era solo polvo. Los astros giraron al compás de su decreto. Las criaturas aladas ascendieron en espirales celestiales, y entre las estrellas surgieron los primeros testigos. Ángeles, tronos, querubines, portadores de fuego, centinelas de gloria, pero entre ellos, uno resplandecía más que los demás, el querubín ungido, el guardián de la perfección, el lucero de la mañana. En él se combinaban la belleza y la sabiduría. Caminaba entre las piedras ardientes. Su voz era como música líquida, su apariencia deslumbrante, su función sublime, custodiar el trono del Altísimo. Y sin embargo, algo se quebró, porque incluso en el cielo, donde todo era pureza, la posibilidad de elección fue sembrada, y con la elección, la tentación. ¿Cómo puede surgir el mal de donde todo era bueno? ¿Cómo puede el orgullo germinar en un lugar sin pecado? ¿Cómo puede un corazón creado por Dios anhelar ser como Dios? Estas preguntas no son humanas, son eternas. Preguntas que cruzan galaxias como ecos sin respuesta. Preguntas que al pronunciarlas ya estremecen el alma. El inicio del mal no fue un estallido, fue un susurro, una chispa oculta, una sombra leve en medio del resplandor. Y esa sombra se expandió. No fue el hombre quien lo inició, no fue Adán el primero en caer. Antes del polvo, cayó la luz. Antes del Edén, se abrió el abismo. Y lo que ocurrió entonces, lo que se desató en los cielos, marcó para siempre la historia de la existencia. Porque no estamos ante un simple error, ni ante una tragedia moral. Estamos ante el colapso del orden eterno, la rebelión más antigua, la fractura más profunda, el origen de toda lágrima, de todo odio, de toda guerra. Este es el génesis del mal, la grieta primordial, la llaga que sangra a través del tiempo. Y para comprender por qué sufrimos, por qué deseamos, por qué luchamos contra nosotros mismos, debemos regresar al principio, no al principio del mundo, sino al principio de la ruptura, aquel momento exacto en que el cielo se quebró. Pero antes de continuar con esta impactante historia del génesis del mal, te invito a que te suscribas al canal Épicos Misterios e Historias de la Biblia. Él era esplendor, no un ángel cualquiera, no un servidor más en la inmensidad celestial. Era el querubín, el ungido, el designado, el protector del trono. Su nombre vibraba como un cántico glorioso, portador de luz, estrella del alba, el primero entre los creados. Caminaba entre las piedras de fuego. Su silueta era un poema de luz y sonido. Estaba vestido de piedras preciosas, ónice, topacio, esmeralda, carbunclo.
Cada gema contaba una historia. Cada brillo, un reflejo del Altísimo. Su sabiduría era perfecta, su belleza, indescriptible. Su lugar, el monte sagrado de Dios, era el reflejo más puro de la gloria, hasta que se miró a sí mismo y se deseó. Aquí no hubo espada, ni rugido, ni grito, solo una semilla, un pensamiento, una distorsión. ¿Por qué no yo? ¿Por qué adorar si puedo ser adorado? ¿Por qué servir si puedo reinar? ¿Cómo puede el orgullo nacer en medio de la perfección? Porque incluso la perfección sin amor puede convertirse en vanidad. Porque el libre albedrío, ese don supremo, también es una espada de doble filo. Porque Dios no creó marionetas, sino voluntades. Y allí donde hay libertad, hay posibilidad de rebelión. En lo secreto de su esplendor, el querubín levantó su corazón, no con armas, sino con ambición, no con fuerza, sino con deseo. Subiré al cielo, pensó. Levantaré mi trono junto a las estrellas. Me sentaré en el monte de la asamblea. Seré semejante al Altísimo. Y con esas palabras invisibles y ardientes, encendió un fuego en el cielo. ¿Cómo se revela un espíritu? Con intención, con orgullo, con deseo de autonomía absoluta. Él no quería ser Dios por justicia. Quería ser Dios sin Dios. Y esa fue la raíz del mal. No una imperfección en la creación, sino una decisión dentro de lo perfecto. Su caída no fue un accidente, fue un acto. Una elección consciente, una ruptura deliberada. No fue echado de inmediato. El cielo observó. El Eterno vio la herida abrirse y permitió que se manifestara para que el universo entero entendiera. La rebelión, aunque gloriosa en apariencia, engendra muerte. No fue solo él quien cayó. Arrastró consigo a una tercera parte de las estrellas del cielo. Ángeles, principados, potestades, seres que lo habían seguido, fascinados por su luz, sin notar que esa luz ya era tiniebla disfrazada. ¿Por qué tantos lo siguieron? Porque el mal no siempre parece mal, porque el orgullo puede vestirse de libertad, porque la desobediencia puede sonar como justicia. Y así, el cielo tembló, no por miedo, sino por justicia. El Altísimo se levantó, y en un acto irrevocable, el querubín cayó, no cayó al suelo. Cayó fuera del favor, cayó en sí mismo. Se convirtió en el adversario, el destructor, el padre de la mentira, el acusador de los justos. Ya no era luz, sino sombra. Ya no era melodía, sino estruendo. Y su nombre sería temido por generaciones. Así comenzó la guerra que aún no ha terminado. Así nació el mal, no como una criatura, sino como una decisión. No como una energía, sino como una voluntad separada de Dios. Y mientras la tierra aún no existía, en las alturas más antiguas, el caos ya había comenzado. No hubo explosiones. No hubo armas forjadas por manos humanas. No hubo ejércitos marchando por desiertos de arena. Esta guerra fue más antigua que el tiempo, más silenciosa que el susurro de la eternidad. Una guerra sin cañones ni espadas. Una guerra de voluntades, de intenciones, de realidades que el ojo humano aún no puede contemplar. ¿Cómo se libra una batalla donde no hay sangre, pero sí eternidades en juego? El adversario, aquel querubín caído, no atacó con fuego ni rayos, sino con ideas. Sembró dudas, cuestionó el orden, torció la verdad con susurros. En los cielos, las huestes angelicales no combatieron con violencia, sino con fidelidad. Miguel, el gran príncipe, alzó su estandarte no con poder terreno,
sino con justicia incorruptible. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Y el dragón y los suyos resistieron, pero no prevalecieron. Porque en el reino de lo eterno la verdad no puede ser vencida. ¿Cómo puede una criatura desafiar al Creador y pensar que vencerá? Porque el orgullo enceguece, porque la soberbia hace olvidar la fuente de todo poder. El que fue luz creyó que podía brillar sin la llama. El que fue sabiduría creyó que podía gobernar sin el verbo. Pero el reino no se divide, la gloria no se comparte con la mentira. Y así, el dragón fue arrojado, el antiguo, el engañador, expulsado, derrotado, no por fuerza, sino por justicia, no por violencia, sino por la santidad que lo quemaba. ¿Y entonces terminó la guerra? No, apenas comenzaba. El enemigo no fue destruido, fue confinado, lanzado fuera, y su odio ardió con más intensidad que nunca, porque ahora tenía un nuevo objetivo, el cosmos virgen que sería formado, y el ser que nacería con el hálito del Eterno. La guerra invisible se trasladó a otro plano, a una esfera más frágil, el hombre, la criatura hecha del polvo, pero soplada con el aliento divino, aquel que sería imagen del Creador, aquel que ocuparía un lugar más alto que los ángeles si permanecía fiel. El adversario no podía alcanzarlo con fuerza, pero sí con estrategia. Así se escondió entre sombras, así se convirtió en serpiente, no para atacar con garras, sino con palabras, no para destruir, sino para tentar, porque el campo de batalla ahora sería la mente, y si el enemigo no necesita cadenas, sino mentiras, entonces la libertad se convierte en trampa. Esta es la guerra que nadie ve, pero todos viven. Una guerra donde cada pensamiento cuenta, cada intención pesa. Una guerra donde el mal no viene gritando, sino seduciendo. Una guerra que se libra en el secreto, en las decisiones pequeñas, y aunque los cielos no retumben, el alma tiembla, porque esta guerra no es por territorios, es por eternidades, por destinos, por almas. ¿Quién ganará la guerra? Aquel que no solo vea con los ojos, sino con el espíritu. Aquel que entienda que el mal se oculta donde menos se espera, que la verdad no siempre grita, pero jamás miente, y que el verdadero campo de batalla está más cerca de lo que imaginas, dentro de ti, en un rincón oculto del tiempo, más allá de la comprensión del hombre, y antes que el dolor pronunciara su nombre, existía un jardín, un santuario de perfección. Ni el pincel de los más grandes pintores, ni la palabra de los más sabios poetas, podrían contener el esplendor de su belleza. Todo en él latía en perfecta armonía con el Creador. Los árboles eran altares vivos, las flores himnos que no necesitaban lengua. El aire era aliento de eternidad. Allí, en ese Edén suspendido entre el cielo y la tierra, fue colocado el hombre, no como sirviente, sino como heredero, hecho del polvo, sí, pero coronado con gloria. El soplo del Altísimo ardía aún en su pecho, y junto a él, la mujer, no como sombra, sino como reflejo brillante de la misma divinidad. Unidos, libres, inocentes, ¿cómo se asedia un paraíso donde no hay puertas? No se entra por la fuerza, se entra con intención, y el enemigo, ahora oculto bajo la forma de lo sutil, no necesitó empujar murallas, solo abrir preguntas. La serpiente, símbolo del engaño, espejo del que fue luz y ahora era sombra, no trajo cadenas, trajo una conversación. Con que Dios ha dicho, la duda
Fue la primera flecha. ¿Por qué no bastaba con tenerlo todo? Porque el corazón humano fue creado libre, y la libertad es el terreno donde florece la obediencia o la rebelión. El árbol no era trampa, era elección. El Creador no temía ser desobedecido, porque su amor no es control, sino entrega. Pero el hombre, en su libertad, comenzó a mirar lo prohibido con otros ojos. La belleza del fruto ocultó el veneno de su elección, y así, con un gesto, con un mordisco, con una decisión, el Edén fue asediado desde dentro. ¿Cómo puede una mentira derribar una eternidad? Porque toda mentira que se cree, convierte al hombre en su esclavo. Y en ese instante, algo se rompió. La pureza huyó. La comunión se quebró. La voz de Dios, que antes caminaba con ellos al fresco del día, ahora era motivo de miedo. El hombre se escondió, no detrás de árboles, sino detrás de su culpa. Y Dios no gritó, no destruyó, no abandonó. Caminó y preguntó, ¿dónde estás? Una pregunta dirigida no al cuerpo, sino al alma. El Creador sabía dónde estaba el hombre, pero quería que el hombre supiera dónde se había caído. ¿Puede el amor sobrevivir a la traición? El Edén fue cerrado, no como castigo, sino como misericordia, porque si el hombre en su estado caído hubiera extendido su mano hacia el árbol de la vida, habría sellado su condena por la eternidad. Así comenzó el exilio, no solo físico, espiritual. El Edén aún arde en la memoria ancestral de la humanidad, un eco perdido, un anhelo que nos susurra en cada búsqueda de sentido. ¿Dónde está ese lugar donde el alma descansa? No en templos de piedra, no en religiones vacías, no en promesas humanas. El Edén es más que un jardín, es la comunión con el Creador. Y aunque fue sellado por querubines armados, la historia no terminó ahí. Porque incluso cuando el hombre cayó, el cielo no se dio por vencido. En el mismo suelo de su error, fue sembrada una promesa, una semilla que un día aplastaría la cabeza de la serpiente, una esperanza que cruzaría siglos, profecías y sacrificios, hasta encontrar su cumplimiento en una cruz. Pero por ahora, el Edén permanece bajo asedio, no por espadas, sino por decisiones, por cada corazón humano que debe elegir entre la voz y el susurro. La tierra tembló, no por un terremoto, sino porque el equilibrio del cosmos había sido herido. El Edén ya no albergaba al hombre, y el hombre ya no era reflejo puro del Altísimo. La imagen se había empañado, la corona caída, el aliento eterno, ahora ofuscado por el polvo del pecado. Y entonces, como una sentencia que no se grita, sino que se declara con lágrimas en los ojos, la maldición descendió, no como venganza, sino como consecuencia. La tierra, que antes daba fruto con facilidad, ahora sería trabajada con sudor, con espinas, con sangre. El dolor, que antes no tenía nombre, fue escrito en el vientre de la mujer y en el peso de la existencia. El hombre no fue destruido, fue dejado vivir, pero vivir ya no sería igual. ¿Puede un mundo quebrado sostener la esperanza? El primer grito de un niño nacido fuera del paraíso no fue solo un nacimiento, fue un recordatorio. Estamos lejos de casa. Caín nació, y con él, la promesa de redención parecía florecer, pero la sombra aún caminaba cerca. Y cuando Caín alzó su mano contra Abel, no solo mató a su hermano, mató la inocencia de la humanidad. El campo fue testigo del primer asesinato, y la tierra, que antes bebía el rocío del cielo, bebió ahora sangre.
La sangre de tu hermano clama desde el suelo. El juicio divino no cayó con fuego, cayó con exilio. Y Caín, errante, se convirtió en símbolo de la humanidad sin raíz, sin altar, sin rostro. El eco de la maldición comenzó a expandirse, generación tras generación, nombre tras nombre. La línea de Adán se ramificó, pero no todos caminaron con Dios. Algunos edificaron ciudades, otros altares. Algunos invocaron el nombre del Señor, otros, el nombre de sí mismos. ¿Qué hace que una civilización olvide a su creador? El eco del Edén se fue apagando, la voz de la serpiente, amplificada, hasta que el mundo se llenó de violencia, de corrupción, de oscuridad. Y Dios, el Dios que todo lo ve, miró a la tierra y se dolió en su corazón. ¿Puede el dolor de Dios ser más profundo que el del hombre? La respuesta es sí, porque mientras el hombre cosechaba muerte, Dios seguía ofreciendo vida. Mientras el hombre levantaba torres, Dios levantaba testigos. Enoc caminó con Dios y fue arrebatado. Una señal, una esperanza, un susurro. Todavía hay comunión posible, pero eran pocos, muy pocos. Y entonces, el juicio se acercó, no como sorpresa, sino como consecuencia acumulada. El diluvio aún no cae, pero el cielo ya se oscurece. El eco de la maldición resuena en cada corazón, en cada nación, en cada generación. ¿Hay redención para una humanidad que insiste en su caída? Sí, pero no sin juicio. Y no sin sangre. La historia está por cruzar un umbral de agua, donde el juicio y la promesa se entrelazan. Pero por ahora, el eco de la maldición sigue sonando recordándonos que lo perdido no se olvida, y que lo que se ha quebrado solo puede restaurarse desde el cielo. El cielo no lloró. El cielo rugió. Cuando la copa de la iniquidad se colmó, no hubo silencio. Hubo trueno. Las nubes, como testigos milenarios, se rasgaron con violencia, y los cimientos del abismo se abrieron como si la misma tierra gimiera por justicia. ¿Qué puede provocar al Creador a destruir su obra? No fue un capricho, fue misericordia, expresada en juicio, porque la maldad había alcanzado cada rincón, cada pensamiento, cada intención. El mundo, aquel que fue llamado bueno, ahora estaba irreconocible. El linaje del hombre había sido contaminado, la sangre corrompida, los pactos rotos y los altares cubiertos de ceniza. Entonces, entre la multitud de nombres olvidados, uno brilló como un faro en la tormenta: Noé, varón justo, intachable entre sus contemporáneos. Caminó con Dios, como su ancestro Enoc, y Dios habló, no en secreto sino con dirección precisa. Construye un arca. Noé no argumentó, no razonó, obedeció, y mientras martillaba madera, predicaba justicia. El arca crecía, y con cada clavo se marcaba un compás de advertencia. ¿Y si nadie escucha al profeta, cesa la palabra de Dios? No, porque la verdad no depende del eco, sino de la voz. 120 años tardó en hacer el arca, y la risa de los hombres resonaba más que el temor. Las bodas seguían, los banquetes, los ídolos, hasta que el día llegó. Las bestias llegaron, no por instinto, sino por mandato. Los cielos se oscurecieron, la puerta del arca se cerró, no por la mano de Noé, sino por la de Dios. Y entonces, el caos regresó. Las fuentes del abismo rompieron su cautiverio, los cielos vomitaron torrentes, y la tierra se deshizo bajo el juicio. Las montañas sepultadas, las ciudades tragadas, la humanidad
borrada. ¿Es posible que la justicia de Dios conviva con su amor? El diluvio responde, sí, porque mientras el agua arrasaba, un arca flotaba. Mientras la muerte cubría los continentes, una familia vivía, no por mérito, sino por gracia. La historia del diluvio no es solo castigo, es preservación. Preservación de una línea, de una promesa. Porque desde el vientre del juicio, Dios preparaba una nueva oportunidad. Las aguas no solo limpiaban, también preparaban el terreno. El primer mundo había terminado, y cuando el arca reposó sobre las alturas del Ararat, una nueva historia comenzó, no con júbilo, sino con reverencia. Noé descendió, y lo primero que hizo no fue conquistar ni plantar, sino edificar un altar. ¿Qué le ofrece el hombre a Dios tras el juicio? Un sacrificio, un clamor de adoración desde la tierra purificada. Y Dios lo olió como incienso grato, y prometió, no volveré a maldecir la tierra, aunque la intención del corazón del hombre sea inclinada al mal desde su juventud. Y en el cielo, no un trono de fuego, sino un arco de colores, un pacto, un símbolo de esperanza. ¿Puede un arco iris sellar el juicio eterno? No. Pero puede recordarnos que en medio del juicio hay redención, y que la ira del diluvio no fue el final, sino el eco de un Dios que aún busca habitar con el hombre. Aún nos queda historia, aún nos queda promesa. El diluvio había borrado, pero no había transformado. El corazón del hombre, aunque sobreviviente, aún palpitaba con la antigua ambición. Desde las aguas emergió un mundo nuevo, pero con el mismo susurro en la mente. Seréis como dioses. Y el hombre volvió a edificar, no con piedras de obediencia, sino con ladrillos de soberbia. El valle de Sinar se convirtió en su escenario, y sobre su tierra llana surgió un proyecto temerario, una ciudad, una torre, un nombre. ¿Qué buscaban construir realmente? ¿Un hogar? ¿Una fortaleza? No, un trono, para sí mismos. La Torre de Babel no fue arquitectura, fue teología. Era una declaración de independencia ante el Altísimo. Subiremos hasta el cielo, no para adorar, sino para usurpar. ¿Puede el barro alcanzar las estrellas? La humanidad unida no en amor, sino en rebelión, unidos en propósito, en lenguaje, en arrogancia. La torre se alzaba, y con cada nivel, los hombres creían que ascendían. Pero en los cielos, el Creador observaba, y dijo, descendamos, porque el juicio a veces no cae desde lo alto, sino que se inclina desde el trono. El Verbo descendió, y confundió, no destruyó muros, rompió lenguas, una palabra, y la torre se desmoronó, no en piedra, sino en intención. ¿Qué es más devastador que el fuego? El olvido. Y la torre, símbolo de orgullo, se volvió ruina sin historia. El proyecto humano quedó dividido. Las naciones nacieron no de pacto, sino de confusión. Babel dejó de ser un sitio para convertirse en un espíritu, porque desde aquel día, cada imperio que alce su puño contra el cielo, llevará dentro de sí las cenizas de aquella torre. El hombre quiso establecer su reino, y Dios respondió con naciones. Quiso hacer su nombre grande, y Dios eligió a un desconocido, un hombre, un anciano, llamado desde Ur, para convertirse en padre de multitudes, Abraham. El Señor cambió la estrategia, de lo universal a lo íntimo. No fundaría su reino sobre la soberbia de muchos, sino sobre la fe de uno. Mientras Babel se perdía en lenguas, una voz, sola, respondió a Dios: heme aquí.
¿Puede comenzar un reino con un hombre estéril? Sí, si ese reino no es humano, sino divino. Porque la promesa no dependía del vientre, sino del pacto. Y mientras las generaciones se dispersaban por el mundo, Dios trazaba su linaje, no en palacios, sino en peregrinos. Babel gritó: subamos al cielo. Abraham escuchó: camina delante de mí. Babel construyó torres. Abraham, altares. Uno buscaba poder, el otro, obediencia. Uno fue dispersado, el otro, engrandecido. ¿Qué permanece más allá de los siglos, el imperio o la promesa? La promesa, porque la torre cayó. Pero de Abraham surgió un pueblo, una nación, un Mesías. Babel fue el intento del hombre por alcanzar el cielo. El Evangelio es el relato de cómo el cielo descendió al hombre, y así, entre ruinas olvidadas y lenguas divididas, el plan seguía en marcha. Porque el trono de Dios jamás sería alcanzado por torres, pero sería revelado por la cruz. El sol se alzaba sobre la llanura del Jordán. Las ciudades brillaban, no por su gloria, sino por el oro con que cubrían su vergüenza. Sodoma y Gomorra, nombres que resonarían por los siglos como símbolos de decadencia. Eran ciudades fértiles, abundantes, ricas en ganado, en trigo y en pecado. Pero bajo sus muros de mármol yacen los susurros de injusticia, la opresión de los débiles, el grito ignorado del extranjero y la risa insolente ante lo sagrado. ¿Qué sucede cuando el pecado se convierte en cultura? Ya no se oculta, se celebra, y cuando el juicio es lejano, se vuelve mito. Pero Dios no olvida. Una noche, 3 figuras celestiales descendieron. No eran viajeros, eran testigos. Uno de ellos, el Señor mismo, visitó a Abraham, su amigo, no para consultarlo, sino para revelarle: el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, su pecado gravísimo. Y Abraham intercede: ¿destruirás al justo con el impío? El juez del universo no actúa sin justicia. Si hay 10, perdonaré. Pero no hubo 10, no hubo 5, solo uno, un hombre llamado Lot, cuya alma justa sufría cada día al ver el desenfreno que lo rodeaba. ¿Puede sobrevivir la luz en un lugar que ama las sombras? Aquella noche, los ángeles entraron a la ciudad. No hallaron reverencia, sino violencia. Los hombres no buscaron refugio, buscaron profanar lo sagrado. Y aún así, el cielo ofreció misericordia. Huye, no mires atrás. Pero la esposa de Lot, a mitad del juicio, miró, y fue convertida en estatua. No de sal, de advertencia. ¿Por qué mirar atrás cuando el juicio está cayendo? Entonces el cielo se oscureció, y llovió, pero no agua, sino fuego. Azufre ardiente descendió como juicio puro, como una sentencia sin apelación. Sodoma ardió, Gomorra se disolvió. No quedó piedra sobre piedra, no quedó risa, no quedó blasfemia, solo humo, como de un horno gigantesco, subiendo a los cielos como recordatorio. El mismo Abraham, desde lo alto, contempló el juicio. No con gozo, sino con lamento, porque el fuego sobre las ciudades no era solo contra la carne, sino contra la arrogancia que desafía a Dios. ¿Cuántas ciudades hoy caminan por la misma senda? Sodoma no fue destruida solo por sus actos, sino por su rechazo al arrepentimiento. El juicio vino, no sin aviso, sino tras ignorar 1000 llamados. La historia no se repite, se refleja, y cada civilización que se burla del Altísimo, cada nación que normaliza el abismo, cada pueblo que comercia con la inocencia, avanza hacia su propio crepúsculo.
Porque si la gracia es despreciada, el fuego no está lejos. Pero también hay Lot, y hay ángeles, y hay salidas. ¿Quién escuchará el susurro de misericordia antes de que llegue el estruendo de justicia? Porque el mismo Dios que destruyó es el Dios que avisa. El mismo que hizo llover fuego es el que hoy llueve gracia. Pero el día se acerca cuando las ciudades del mundo vuelvan a encontrarse bajo el juicio ardiente del león. Y entonces, el fuego caerá otra vez, no sobre Sodoma, sino sobre la tierra entera. La historia del hombre es la historia de imperios que nacen y mueren, de tronos que se alzan y caen como hojas arrastradas por el viento. Desde Babilonia hasta Roma, desde Egipto hasta las tierras lejanas, el sueño de dominar el mundo ha guiado a reyes y conquistadores, a faraones y emperadores. Pero ¿qué es un imperio sino un castillo de arena frente a la eternidad? Los profetas del Antiguo Testamento, como Daniel, vieron en visiones el desfile de estos reinos, y en sus palabras resonó la advertencia. Los reinos de los hombres son como sueños fugaces, visiones que el viento arrastra. El sueño de los imperios es también un sueño de poder, pero un poder que siempre enfrenta su propia sombra. La corrupción, la codicia, la rebelión. ¿Por qué tantos imperios caen? Porque ningún poder terrenal puede sostenerse sin un fundamento divino. Cada trono erigido en orgullo, cada corona forjada en egoísmo, es una fragilidad disfrazada de fortaleza. Alejandro Magno, César, Nabucodonosor. Nombres que resonaron con fuerza, pero que en sus últimos días se enfrentaron al abismo de la soledad y la desesperanza. Nabucodonosor soñó con una estatua gigante, de distintos materiales, que simbolizaba el paso efímero de los imperios. Pero solo una piedra, no cortada por manos humanas, derribaría esa estatua y fundaría un reino eterno. ¿Cuál es ese reino? El reino de Dios. Un reino no construido con espadas ni con leyes humanas, sino con justicia, paz y verdad. Mientras los imperios humanos luchan por la supremacía, el trono celestial permanece firme, inmutable, inquebrantable. Los imperios se sueñan inmortales, pero la historia revela su destino: polvo, ruinas y olvido. Sin embargo, la Biblia no nos deja en el desamparo, sino que anuncia la venida del Rey Eterno, cuyo reino no tendrá fin. Jesús, Hijo de David, el Mesías prometido, es la piedra viva que romperá las cadenas de la historia humana. ¿Por qué su reino es diferente? Porque no es de este mundo, aunque nace en él. No busca la conquista con violencia, sino la transformación con amor. Los imperios de la tierra luchan por controlar cuerpos y tierras. Su reino controla corazones y almas. El sueño de los imperios es un eco fugaz, pero el sueño del trono eterno es un rugido que trasciende los siglos. ¿En qué imperio eliges vivir? ¿En el de la vanidad y la gloria pasajera, o en el de la humildad y la esperanza eterna? Porque aunque los imperios caigan, el trono de Dios permanece, y es en ese trono donde se encuentra el verdadero comienzo del fin, y el fin de todos los comienzos. Así hemos recorrido el oscuro sendero del mal, desde su rebelión en las alturas celestiales hasta la destrucción de ciudades, pasando por los imperios que han intentado usurpar el trono divino. Pero ahora, al final de este viaje, llega el momento del último juicio. Un día señalado desde la eternidad, cuando las trompetas celestiales resonarán en los cielos y el velo del tiempo se rasgará para revelar la verdad oculta. Todos, sin excepción, comparecerán ante el gran trono blanco, donde se juzgarán los secretos, las intenciones, las obras del corazón humano. ¿Quién soportará la mirada del justo juez?
No habrá máscaras ni engaños. La justicia será perfecta, implacable y misericordiosa a la vez. El mal será consumido en su propia sombra, y la luz verdadera brillará para siempre. Pero este juicio no es el fin, sino el comienzo. Porque tras la tormenta de la justicia, llegará el nuevo amanecer, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá lágrimas ni dolor, ni muerte ni oscuridad. Los profetas, desde Isaías hasta Apocalipsis, han pintado ese horizonte glorioso con palabras que arden en el alma, un lugar donde la justicia fluye como río, y la paz es eterna. ¿Estás preparado para ese día? No como juez, sino como justificado, no como condenado, sino como redimido, porque la puerta que conduce al nuevo amanecer está abierta, y la llave es la fe, la esperanza y el amor. El mal, a pesar de su poder y engaño, no tiene la última palabra. El amor divino, eterno e invencible, es la llama que consumirá toda oscuridad. Así termina este viaje, no con un suspiro, sino con un rugido de esperanza que atraviesa la eternidad. El mal fue la sombra que precedió la luz, y esa luz es la promesa que nunca se apaga. Prepárate, pues, porque el amanecer está cerca, y con él, la justicia y la paz que superan toda comprensión humana. Que tu alma esté firme, porque el reino eterno ya está llegando, y en él, el mal finalmente será vencido para siempre.